Bueno, ahora les voy a hablar sobre los tipos de errores de medición. Para este caso tenemos la primera, que es la alineación imperfecta, que básicamente es cuando el zaguero y el delantero, o sea, cuando el zaguero se pone en este punto y el delantero va con la cinta así, me, al momento de, de estirar la cinta, no, o sea, el zaguero no le va guiando, entonces va comenzando una alineación básicamente de lo que tenía aquí recto, va a comenzarse a virarse un poco, por así decirlo, básicamente. Ya. Para ese caso, entonces tenemos dos, o sea, para la corrección de eso tenemos dos tipos de errores. En este caso es la del error absoluto, que es, que es delta al cuadrado sobre 2 sobre e. El otro tenemos el error relativo, que es delta al cuadrado sobre 2 sobre la longitud medida. Por ejemplo, si tuviéramos una longitud de, de 16 metros y vemos que tenemos un error después de medir, obviamente, que será de 0.20 metros. ¿Ya? Para este caso tendríamos que aplicar la fórmula para ver qué tanto nos estamos equivocando. Ya. Para el caso del error absoluto, eh, siempre nos va a dar un decimal, y en el caso del error relativo siempre nos va a dar una escala. Ya. Entonces ahora procedo a reemplazar en la fórmula lo que sería 0.20 y 2 por la longitud, que sería 16. Aquí las unidades quedarían así: metros cuadrados se va con metros. Ya. Ahora procedo a realizar el cálculo. Sería de 0.20 al cuadrado y 2 por 16. Ay, sí, 16. Lo que me quedaría de 0.01, 0.125 metros. Que en este caso es un error, pero mínimo, casi o sea, inobservable, ¿sí? O despreciable. Para el caso del error relativo, simplemente coloco 0.20 al cuadrado y 2 por la longitud, que era de 16 al cuadrado. Aquí, como ya decíamos, no, es un escalar, pero este básicamente es adimensional, así como podemos ver, por eso se simplifican sus unidades. En este caso en particular, siempre se le deja, o sea, como por medio de extremos por extremos, este puede bajar acá a dividir, lo que me quedaría igual a 2 por 16 al cuadrado sobre 0.20 al cuadrado. Y ahí ya me quedaría solo aplicar la fórmula, o sea, la solución. 2 por 16 al cuadrado, 0.20 al cuadrado, y sí. Lo que me quedaría una escala de, como yo no me alcanzo, voy a ponerle por acá. Me quedaría una escala de 1/12.800, 100 unidades, porque es adimensional. Ese como es el, o sea, eso sería para el caso de la alineación imperfecta. Ya. Bien, ahora tenemos un segundo tema aquí, o sea, otro tipo de error. Para este caso tenemos lo que es no sé,
este segundo tema o sea, este segundo tipo de error sería con la cinta no horizontal. En este caso se nos menciona que básicamente es querer medir o sea, como no tiene de dato, digamos, la pendiente, se requiere medir esto. ¿Y para qué? Para conseguir la distancia horizontal. Ya. Esta sería mi distancia, mi longitud medida y sería mi longitud mi longitud prima. ¿Sí? En este caso sería, tuviera aquí una distancia, ¿ya? De un punto A a un punto B, en este caso, o un B', para el caso que deseamos esto. ¿Ya? Ahora, las fórmulas que en este caso se nos menciona del error absoluto es h al cuadrado, o sea, la altura al cuadrado sobre 2 que multiplica a una longitud, en este caso una longitud prima. ¿Ya? Ahora, para el error relativo es un medio de la pendiente al cuadrado. Cuadrado me parece que. Sí, un medio de la pendiente al cuadrado. Ya. Ahora, para este caso, digamos que tenemos, qué sé yo, una altura, de la altura que teníamos aquí, una altura de unos, qué sé yo, unos 5 metros, ¿ya? Y una longitud en este caso, una longitud puede ser de 12 metros, ¿ya? Entonces ahora procederemos a ver qué tanto nos da el error con esos dos valores. Para el primer caso solo reemplazo los valores. Asimismo veo bien que estén las unidades. Para el siguiente ejemplo vamos a tener un caso especial cuando digamos no tuviéramos en metros. En este caso para la longitud sería 12 y igual que el otro se simplifica. ¿Ya? Eso solo tendríamos que multiplicar. Ya. 5 dividido por 100 al cuadrado. Lo que nos quedaría una pendiente o sea, un error relativo de 1/8. De 1/800. ¿Ya? Ese sería en cuanto al error relativo. Ahora, el siguiente caso que tendríamos como error sería de lo que es la influencia de la temperatura.
Que en ese básicamente es, o sea, básicamente está influenciada por la temperatura, o sea, en condiciones normales no se da, pero en supuestos casos que la temperatura vaya a aumentar o a bajar de golpe, ahí nomás pueden darse esos casos, donde puede ocurrir un error o sea, que la distancia real sea menor a la medida. La medida puede ser menor o mayor dependiendo de la temperatura. Eso es básicamente lo que nos dice o sea, este tipo de error. Ya. Para la primera tenemos que o sea, es menos el coeficiente de dilatación por la longitud inicial sobre la temperatura de contraste, me parece que no, la temperatura ambiente menos la temperatura de contraste. Ahí sí. En el otro caso tenemos menos el coeficiente de dilatación, en este caso por la temperatura ambiente menos la temperatura de contraste. Ya. Ahora, digamos que tuviéramos una temperatura ambiente ¿qué sería? De 18 grados centígrados. Y tuviéramos una temperatura o sea, una temperatura de contraste de unos 20, ¿qué será? En este caso vamos a ver qué pasa si le ponemos de 15 grados. ¿Ya? Entonces ahora solo procedemos pero me olvidaba antes de ello, el coeficiente de dilatación, en este caso vamos a decir que vale 0.0000012. Las unidades serían, o sea, 1 por cada grado centígrado. Eso sería básicamente las unidades. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que de ley tenemos que tener en grados centígrados, pero para nuestro ejemplo tenemos todo en grados centígrados, así que no habría que transformar nada. ¿Ya? Entonces solo procedemos a ver cuánto es el error. Es 0.00012 grados centígrados. Ahora por la longitud, me olvidaba la longitud inicial, digamos que sea de 20 metros. Entonces procederemos a poner. Ya. Como no me alcanza, voy a hacerle más acá abajo. La temperatura de ambiente es de 18 grados centígrados menos los 15 grados de temperatura de contraste. Eso me quedaría igual. A ver, para ver cómo se eliminan las unidades. Para ver cómo se eliminan las unidades, voy a hacerle acá abajo. Lo que me quedaría igual en metros. 18 menos 15 sería 3 grados centígrados y esto se va. Lo que me quedaría igual sería igual a 0.012 por 20 y por 3. Y abajo se lo que me quedaría igual a un error absoluto de 0.00072 metros en este caso. ¿Ya? Para este caso singular me sale positivo, pero hay veces donde puede ser negativo.
En este caso, cuando sale positivo, se le debe restar a esa distancia. Y si me saliera negativo, tendría que sumar a esa distancia. Porque básicamente eso es lo que difiere en la influencia de la temperatura en nuestra medida real. ¿Ya? Ahora, ahora procederemos a borrar y a buscar el error relativo. Y a ver esta fórmula, bueno, solo está aquí. Y a ver, sería de temperatura de contraste y la temperatura. ¿Ya? En este caso ya aquí ya no hay longitud inicial, así que eso podemos obviar. Ya, entonces procederemos a hacer el error relativo. El coeficiente de dilatación es de 0,002. Un grado centígrado por cada grado centígrado. La temperatura nos salió de, bueno, en este caso ya como ya sabemos 18 menos 15, entonces podemos ponerle directo 3 grados centígrados. En este caso se simplifican grados centígrados con grados centígrados y el error relativo me queda de 0. Como es error relativo, aquí ya no hay unidades. A ver, sería de 0,012 por 3. Lo que así mismo aquí tendríamos que hacer lo mismo igual. Ay, no, perdón. En la fórmula se nos menciona que no existe la temperatura. No, no existe. Bien. Lo que nos quedaría una escala de 27,7.78 o 2778 para fines prácticos. ¿Ya? Eso sería nuestro error relativo para este caso. ¿Ya? Ahora el siguiente punto que tenemos es lo que es la influencia de la fuerza, en este caso, del esfuerzo, sí, del esfuerzo tirante para el siguiente caso. ¿De cuántos minutos? 19. Para el caso de la influencia del esfuerzo tirante, o sea, el esfuerzo límite sería en este caso, se nos da, o sea, se da básicamente cuando se realiza más esfuerzo tirante al momento de utilizar la cinta en este caso. En esa de ahí se nos menciona que, por ejemplo, tenemos en el error absoluto, tenemos una fuerza, un esfuerzo, o sea, una longitud inicial por una fuerza, eso por una fuerza. En este caso tenemos dos tipos de fuerza. ¿Ya? Tenemos lo que es una fuerza tirante
eh, de contraste y una fuerza tirante, o sea, de campañas, o sea, lo que ese rato se midió, ¿ya? Y para la fórmula me falta algo más, que sería S ya. S básicamente es la sección, la sección de la cinta, la sección de la cinta. Y E es el módulo de Young. En este caso ya vienen preestablecidas. Por ejemplo, para el caso del módulo de Young es de 21.000, o sea, para este caso, de 21.000 kilogramos por, o sea, sobre milímetro al cuadrado. Y para el caso de la sección, nos da que usualmente se suele ser de 2 milímetros cuadrados, usualmente. ¿Ya? Eso sería todo y entonces para hacer un ejercicio, entonces por ejemplo si tenemos una longitud inicial de, qué sé yo, de 50 metros y una fuerza de contraste, una fuerza de contraste de, ¿cómo puede ser? Digamos de 10 kilogramos y una fuerza de campaña de 15 kilogramos. Ya. Para este caso, si nos damos cuenta, tenemos que nuestras unidades. Bueno, este caso.
por el propio peso. Sí, más o menos sería de esta manera, digamos. Decíamos de esta longitud, pero por no estirar bien, se crea una especie de semicírculo, un arco. En este caso la flecha vendría a ser este, que sería el peso de la propia cinta. Y por eso es básicamente que no se le puede, la cinta no se puede usar más de 20 metros, porque puede ocurrirnos errores así. Lo recomendable sería menor a 20 metros, para que, para que podamos seguir con nuestros cálculos en este caso. ¿Ya? Ahora digamos que tenemos una longitud digamos que hicimos caso y tenemos una longitud de 18 metros y una flecha a ver de cuánto sería, digámosle de 21, sí, pongámosle de 21. Supuestamente, o sea, en teoría sería lo que quisiéramos los 18, pero por lo que está la cinta así, que se produce una flecha, nos queda de 21 metros. Y es notablemente se ve la diferencia. Ahora para calcular ese error simplemente reemplazo por la flecha, que sería 21 al cuadrado. Asimismo me quedan las unidades metros cuadrados, la longitud 18 metros, no hago nada, se simplifica. Y mi error quedaría de 8 por 21 al cuadrado y 3 por 18. ¿Ya? A ver, 8 por 21 al cuadrado, 3 por 18. O sea, bueno, este ejemplo fue muy demasiado el error. Normalmente debería ser entre un metro, menos de un metro, más o menos la tolerancia. Pero aquí podemos ver obviamente que por, la, por, o sea, por el tipo de error que se tiene aquí es demasiado. Por 18, 3 por 18 y esto tendría que ir 8 por 21 al cuadrado. Quedaría de 54 dividido por 8 por 21 al cuadrado. Y quedaría básicamente una escala de 1,65. 1,65. 3 por 18, solo compramos de la última. 3 por 18. Ay, pero este es el cuadrado acá. Ahí sí. 3 por 18 al cuadrado y 8 por 21 igual al cuadrado. Ya, ahí sí. 28 y 27.
se ve el proceso de 972 al principio. Y aquí lo que me salga esto, 21, 121, dividido para 3828. Creo que me quedaría una escala de 3528. Creo que me quedaría una escala de 27, 22 de 275. ¿Ya? Ese sería para el caso de la cinta con bala. ¿Ya? Entonces ahora quedaría pendiente entonces solo dos últimos temas. Para el caso si quisiéramos, digamos, la distancia horizontal, digamos, y tuviéramos dos tipos de altura, por así decirlo, o sea, de cota, una cota alta y una cota baja, ¿ya? Entonces tenemos que hacer lo siguiente. Ya, a ver, para el caso del que menciono, tendría o sea, para yo saber, digamos, la distancia de esta horizontal, y digamos que aquí quisiera, digamos, conocer la altura de esta, ¿ya? Y digamos que tuviera de un punto A a un punto B, y digamos que esta es mi cota, qué sé yo, como estamos en 2000, póngale 2400, digamos. Y esta está en una cota de 2390, 80 ya. Y digamos que quisiera saber esto. Obviamente tendría que tomar en cuenta varios aspectos, como lo que es el ángulo, por ejemplo. Para el caso de este, digamos que tengo un ángulo puede ser de 6 grados y 12 minutos. Sí, eso fue. Digamos que tuviera ese caso. Nos falta nuestra longitud, ¿cierto? Nuestra longitud aquí podría ser de unos 10 metros. ¿Ya? Ya. Digamos, o sea, y haciéndole o sea, teniendo todos estos datos, yo ya puedo, perdón, este ya no sé, este ya es otro tipo de ejercicio. Digamos que necesitamos la distancia horizontal y es igual a la longitud por el coseno del ángulo, o por el coseno de alfa, en este caso. Ya. Entonces solo procedo a reemplazar los datos, que me quedaría de 10 metros por el coseno de 6 grados, 12 minutos y pongámosle 11 segundos. ¿Ya? Y esto sería mi distancia horizontal, que básicamente es conocido. Ya vamos a realizar lo que es para buscar la altura, o sea, la altura. Entonces sería de 10 por el coseno de 6 grados, 12 minutos y 11 segundos.
lo que me quedaría una distancia horizontal de 9,94. Nuestras unidades, aquí la tenemos, serían metros. ¿Ya? Listo. Esto de las cotas es en este caso para buscar la H, porque ese es diferente, o sea, la altura. Ya. ¿De cuánto tiempo? ¿Cuánto? 40. Falta 20 minutos. Ya me da sueño. Aunque sí, hay que aclarar, ¿cierto? Aquí, que no solo esta forma de resolución se puede hacer. Porque si nos damos cuenta, aquí tenemos un triángulo rectángulo. ¿Ya? Y como tenemos un triángulo rectángulo, simplemente podemos aplicar las funciones trigonométricas, las básicas, por así decirlo. Por ejemplo, nos dan esta longitud que ya dijimos. Hagámosle otro ejemplo para que quede más preciso. Digamos ahora voy a ponerme datos para conversión de unidades. Por ejemplo, tuviera, sé yo, 3000 centímetros. ¿Ya? 3000 centímetros. Ya. El ángulo obviamente tengo que conocer, al menos tengo que conocer para resolver un triángulo, tengo que conocer dos datos. El ángulo, digamos que sea para este caso dejémosle de 24 grados. ¿Ya? Ya. Obviamente como estoy tratando en estas unidades, le vamos a cambiar a metros para que sea más apreciable. La longitud sería de 3000 centímetros, sería 100 centímetros, un metro, me quedaría igual a 3000 dividido por 100, sería de 30 metros. Mi longitud ha sido de 30 metros. Para este caso le vamos a cambiar a grados, minutos y segundos. O también podemos tratar eso. Mejor para este caso dejemos los grados así, ya, para que sea más apreciable. Ahora, aquí ya no utilizaría una fórmula específica en este caso, porque como estamos hablando de funciones trigonométricas, yo tendría que ver o sea, lo que a mí me conviene en este caso. Digamos, quiero buscar la distancia horizontal. ¿Ya? Entonces, la única función, o sea, para buscar teniendo en este caso ya sería la hipotenusa. ¿Y cómo se le reconoce la hipotenusa? Porque básicamente es el lado más grande de un triángulo, referente a sus catetos. ¿Ya? Entonces, como quiero esto, tengo que hacer una relación. En este caso sería con el coseno. ¿Por qué con el coseno? Porque, hagámosle aquí aparte, la función del coseno. Esto ya no me sirve. ¿Ya? Entonces sería igual al coseno de alfa. Coseno de alfa es igual al cateto adyacente, en este caso de h, sobre la hipotenusa, que es L. Y simplemente despejamos coseno de alfa y por L. Y aquí podemos notar algo
algo curioso, que, que en este caso, si nos damos cuenta, es la misma fórmula que antes habíamos expuesto. ¿Y por qué pasa eso? Porque aquí se resolvió mediante un triángulo, lo que básicamente sería en base a qué estoy haciendo. O sea, ¿de dónde me sale esta fórmula? En cambio, en el primer método nos menciona la fórmula directamente. Así que solo con los datos aplicaríamos. Pero aquí en este caso hemos decidido o sea, he decidido por el triángulo rectal. Y que básicamente es lo mismo. Sería el coseno de 24, reemplazo solo los datos y por los 30 metros. Con este sería así. Lo que me queda igual a la distancia de coseno de 24 por 30. Lo que me quedaría una distancia de 27.41. Ah, bueno, 40 aproximadamente. Y eso básicamente así concordaría, porque si como nos damos cuenta aquí desde 30 metros, obviamente este tiene que ser menor. ¿Por qué? Porque lo que ya dijimos antes, el cateto adyacente, en este caso a este ángulo, debe ser menor a este. O sea, este es el mayor. Entonces eso básicamente podríamos constatar que estamos haciendo bien. ¿Ya? Y así mismo podríamos hacer con la altura también. Que sí, podríamos hacerlo igual. En este caso ya no con el coseno, sino con el seno. O como lo que vamos a ver a continuación, que es mediante la forma. ¿Ya? Pero por ahora dejemos así más tiempo. Ya, ahora vamos a hacer ese otro método, o sea, para buscar la h mediante las cotas o como hicimos eso. O por ejemplo, si no me dieran el ángulo, por ejemplo, también. En este caso, si no me dieran el ángulo, para eso tengo una fórmula. Yo. A ver. A ver. La fórmula se nos menciona que es la h, esto raíz de l cuadrado menos de la distancia. O sea, l vendría a ser la longitud. ¿Ya? Y como la longitud en este caso ya se nos menciona, la distancia tendríamos que ser de cota a cota. Por ejemplo, tenemos esta distancia. Para este caso, vendría a ser los 2400 menos los 2380. Mi distancia sería de 20. Ya. Entonces, de esa distancia es lo que yo voy a colocar aquí en la forma. ¿Ya? Y digamos una longitud de, ahora me invento una de, qué sé yo, de 600, digamos. 600 metros. ¿Ya? Entonces, aquí obviamente la longitud debe ser mayor a la distancia. Porque si mi distancia es mayor, me va a quedar aquí negativo la raíz. Y si me queda negativo la raíz, obviamente ya no podría hacer el ejercicio. Porque no hay raíces negativas. Eso matemáticamente hablando. Ya. Ya. Aquí me quedaría mi h de... Esto básicamente, si lo notamos, sería en este caso lo que es Pitágoras. Simplemente, ¿qué nos dice Pitágoras? Básicamente es la suma de sus dos catetos al cuadrado representa la hipotenusa. ¿Ya? Pero en este caso, como estamos buscando lo que estamos haciendo es básicamente despejando y haciendo que esto vaya por ahí.
Ya, aquí, bueno, aquí ya podemos colocar la respuesta directamente, que sería de una H de 600, aproximadamente de 600, porque me sale 599,67. Básicamente lo podría dejar ahí. En este caso sería metros, porque estoy trabajando en metros. ¿Ya? Eso sería en cuanto a esto. ¿Ya? Ahora, si quisiera también trabajarle así como menciono, digamos, no me dan el ángulo, pero básicamente se parece a lo mismo. Hagámosle matemáticamente para ver si nos sale lo mismo, que era más o menos de 600. Déjame ver anotado por aquí. Vamos a ver si difiere o no en nada. A ver, la distancia. La distancia no. Lo único que necesito es dos datos de estos para que me dé el autor. En este caso yo tengo la longitud, que sería, vendría a ser este no sería. ¿Ya? Y a ver, inventémonos. ¿Cuánto salió el anterior? No, no tengo registros. Entonces inventamos nuevamente. Bueno, entonces no le. Como no tenemos este dato registrado aquí, vamos a tener que hacer. Ah, no, sí. Sí tenemos, de hecho. La H. Bien. Aquí tenemos dos datos. La longitud, en este caso es este, y la H también tenemos. Pero en este caso, como queremos la H, pongamos que tenemos una distancia horizontal. Después de haber realizado el proceso anterior, digamos que me salió de. Digamos un supuesto caso que me sale de 590, digamos. Me sale 590. ¿Ya? Entonces, aplico Pitágoras. Aquí vendría a ser mi L y mi distancia horizontal. Como yo quiero la altura, eso sería igual. Digamos, sería la hipotenusa al cuadrado sobre, en este caso, las dos al cuadrado, los dos catetos al cuadrado. Sí. ¿Ya? Pero como requiero esto, pues despejo el h cuadrado. A este pasa al otro lado. ¿Ya? Lo que me queda igual a n cuadrado menos dh. Y eso es lo que estamos notando. Y si nos damos cuenta, es muy parecido a lo que teníamos antes. ¿Ya? Ya. Esto para que en el caso de la h, o sea, la altura. Si dijéramos la distancia, simplemente se despejaría todo esto. Y como nos da de dato, como sabemos que tenemos la altura, simplemente restamos este con este y tenemos esta altura, que en este caso era de 20, aquí. Sería de 600 al cuadrado menos 590 al cuadrado, lo que me quedaría una altura de 600 al cuadrado menos 500. Entonces un raíz de más o menos de 109. Ya de 109 metros.
¿no? Pero esto es matemáticamente hablando. Porque obviamente aquí, como ya sabemos de estos datos, entonces aquí sabemos que es de 20 y no esto. ¿Ya? O sea, esto pasa porque yo, no, o sea, la distancia horizontal debía haber tenido desde más antes de dejar esto. Pero aquí digamos que hice de otra manera, sino una especie de ejemplo para ver el funcionamiento de la misma forma. ¿Ya? Y así podemos verlo matemáticamente o mediante forma. Todo ya depende de la perspectiva en cual tengamos. Ah, y un punto a aclarar también, eso me he olvidado, se me pasó por alto. A ver, ahora sí hagamos conclusiones, porque no vamos a ver. Es muy parecido a lo que tenemos por ahí. Cuando en el ejercicio, o sea, en los ejercicios de esta clase, se nos mencionan cotas, dos tipos de cotas. Normalmente siempre va a ir la más grande arriba, porque eso es básicamente por lógica. O podría estar al revés. En este caso estaría acá o acá. Por ejemplo, si en la cota A nos da un dato de 690 y en la cota B nos sale nos sale una cota de qué sé yo, de 650. Lo único que estamos haciendo aquí para el caso de la fórmula es simplemente buscando esto, porque tenemos esta y esta. Entonces hacemos una relación donde los dos se restan. Y eso es básicamente donde sale esa distancia que se veía en la forma. O sea, es decir, esta que teníamos aquí, de la longitud al cuadrado menos la distancia al cuadrado. Ese es un punto a aclarar, un punto muy importante. Porque, por ejemplo, cuando tengamos los ejercicios, no sepamos de dónde sale esta distancia. ¿Ya? Y como no sepamos de esa distancia, entonces simplemente tenemos que guiarnos mediante las cotas. ¿Ya? Y aquí básicamente es eso. 690 menos 650. Dependiendo obviamente en qué unidades está. En este caso digamos que está en metros, entonces sería 40 metros. Esto de aquí. ¿Ya? Ese es el punto bastante importante. Y otro que hay que tener en cuenta que si en el ejercicio nos da esta distancia nos sale mayor, la raíz va a quedar negativa, entonces ya no se podría calcular la altura. O sea, no la altura básicamente, sería la distancia horizontal básicamente estamos buscando. Porque si nos damos cuenta ya estamos buscando la distancia. Entonces esa h vendría a ser acá, o sea, la horizontal. O la distancia horizontal también, como se le conoce. Y la longitud, obviamente la tenemos aquí. ¿Ya? Eso es unos dos puntos bastante importantes que hay que tener siempre en cuenta. O también esto de mediante un ángulo. Porque si aquí tuviera un ángulo, yo podría encontrar o sea, teniendo el de dato o cualquiera de los dos catetos, yo ya podría encontrar la distancia y hipotenusa. Eso ya dependería de cómo se le quiere realizar el ejercicio. Y en este caso hemos visto que se puede resolver también mediante trigonometría. No es necesario usar las fórmulas o tener en cuenta esas fórmulas, o sea, digamos, como ley.
Si no, puede haber diferentes caminos dependiendo del caso. Ahora, todos estos tipos de errores que hemos visto y que hemos hablado, hemos tratado, básicamente se dan por errores humanos. Uno puede ser porque no, como vimos antes, no se estiró demasiado bien la cinta, lo que provocó una flecha. O sea, la flecha quiere decir como una especie de recorderis, que es básicamente por el propio peso de la cinta. Hay que tener esos puntos como recomendación, más o menos, sería. ¿Ya? Y asimismo, para estirar la cinta, ni tanto ni poco, sino lo normal, simplemente para que nos dé la medida exacta, ya que, como sabemos, es un método exacto, es un método directo y exacto, medir con cinta. Eso como un punto importante. A ver, otro punto más que pudimos observar es tener en cuenta eso de la influencia de la temperatura, que cuando salía negativo se le debe sumar y cuando sale positivo se le debe restar. ¿Por qué eso? ¿Por qué se da eso? Porque obviamente influye bastante. O se puede contraer o alargar, dejándonos fuera de la medida real a que queremos. Eso, la alineación imperfecta obviamente se puede corregir, obviamente ya que el zaguero vaya guiándole de mejor manera al delantero, para lo que es el caso de alineación imperfecta. Y para el caso del esfuerzo, obviamente, de la fuerza, de la temperatura, igual la cinta combada ya está, ya desglosamos bastante ese tema. Entonces ahora solo nos queda de lo que es o sea, buscar la distancia horizontal. Ahí me faltaba también eso. Por ejemplo, nosotros estamos midiendo esto. O sea, esa es nuestra distancia deseada, por así decirlo. ¿Ya? Y digamos que la distancia real es así, la del terreno de mención. Esta sería mi distancia real. Como ven, o sea, sí varía bastante porque un terreno raramente va a ser así como nuestra distancia deseada. Siempre va a haber tener relieves, pequeños espacios o pequeñas hendiduras donde no se pueda tomar bien la lectura. Por eso siempre hay que tener eso bien en cuenta para cuando calculemos eso. ¿Debe de haber un error o puede haber un error? Sí puede haber, pero siempre hay que corregirlo mediante, como ya vimos, las diferentes errores permisibles, podría ser, para todos estos casos. ¿Ya? Eso sería básicamente como una recomendación para cada uno de estos ejercicios. Siempre tomar en cuenta que nomás tenemos las unidades en que trabajamos. Si tuviéramos temperaturas por ejemplo, si tuviéramos esto, digamos que la influencia de la temperatura, aunque ya pasamos de tema, pero bueno, para tomar en cuenta sería, digamos, de 27 grados Kelvin, por ejemplo. Si tuviéramos así y la fórmula nos dice que el coeficiente de dilatación es de 0.00012 por cada grado centígrado. Esto hay que tener mucho cuidado, porque básicamente eso nos da a entender que esto tenemos que transformar a grados centígrados, porque este coeficiente de dilatación ya está preestablecido. ¿Ya? Entonces, eso como recomendación. Por ejemplo, si decidiéramos ya hacer estos 27, solo se le sumaría 273.15. Y eso sería mis grados centígrados para este caso. Más 273.15, lo que me quedaría igual a 300. 300.15 grados centígrados.
Eso sería básicamente lo que hay que tomar en cuenta. Igual la conversión de unidades en milímetros, como vimos del caso de como vimos del caso de ay, sí, hubo un error. Como vimos por ejemplo en el módulo de Young, que ahí trabaja kilogramos y milímetros cuadrados. Siempre hay que simplificar bien las unidades, tener bien en cuenta todo eso. Y bueno, como conclusión, ya para terminar, se puede decir que... ¿Cuánto fue? Ya. Pero como conclusión podemos decir que todos estos ejercicios siempre hay que tener en cuenta de esos pequeños aspectos. O sea, estos errores siempre va a haber, pero siempre hay que contrastar. Siempre hay que reducir el error a lo más posible, ya sea humano o de temperatura como vimos, o del ambiente o de la fuerza con que se estira la cinta. O también de lo que vimos antes mediante cuotas. Siempre hay que identificar y no confundir, por ejemplo, con la longitud. Eso sería básicamente lo que podría decir. Y muchas gracias.